Tenía bastante tiempo intentando iniciar este proyecto que lo he llamado Innato. Innato porque quisiera destacar lo importante que son los talentos que tienen las personas, que muchas veces no saben que lo tienen, que no se los han detectado y generalmente nos queremos dedicar a cosas que no están dentro de esos talentos que tenemos, incluso dentro de los propósitos que tenemos destinados. Y esos propósitos están destinados ¿por quién? Por el gran arquitecto. Y de eso se va a tratar este programa. De toda esa dirección que debemos llevar para poder lograr definir, detectar y desarrollar esos talentos para que podamos avanzar y lograr lo que tanto anhelamos en la vida. Hay una palabra que se llama éxito. Muchísima gente asocia el éxito con el dinero, con la fama, pero yo tengo un concepto totalmente distinto. Hay un término que yo he adjudicado al éxito, o mejor dicho, una frase, o mejor dicho, dos palabras que se tienen que mezclar, que es la estabilidad con el tiempo. Esa estabilidad que refiere a lo económico es innegable que es importante tener una estabilidad económica. No hay que ser millonarios, pero no tener dinero sí complica mucho las cosas. Tener esa estabilidad, pero al mismo tiempo tener tiempo, valga la redundancia, para poder disfrutar de esa estabilidad. ¿Con quién? Con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestro primer anillo, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos. Porque a veces le dedicamos mucho tiempo a obtener dinero, a ganar ese éxito profesional, empresarial, pero perdemos cosas que son mucho más importantes como la familia, el tiempo con los hijos que crecen y no nos damos cuenta. Nos perdemos momentos tan importantes que no van a volver. Entonces yo creo que ahí es donde está el secreto, conseguir esa estabilidad económica, esa estabilidad profesional, laboral, que te permita tener los recursos suficientes para tener el tiempo y disfrutarlo con lo más importante que es la familia. Yo les voy a contar un poquito de mi historia, y no para hacer una referencia ni un ejemplo para nadie, sino como un antecedente a lo que uno puede lograr en la vida. Yo recuerdo cuando era muy joven, a la edad de 20 años, nace mi primera hija y yo estaba totalmente desenfocado en la vida. Y digo desenfocado porque no tenía un propósito claro. Yo no tenía definido, soñaba. Soñaba con ser millonario, pero no estaba haciendo nada para hacerlo. Soñaba con tener empresa, pero ni siquiera sabía de qué. Y vivía el día a día por misericordia de Dios, y le doy muchas gracias a Dios porque me guardó durante esos tiempos de inmadurez, de desenfoque. Y con el nacimiento de mi hija hubo un clip donde yo me hice esta pregunta: ¿qué quiero que diga mi hija en el futuro cuando la gente le pregunte qué hace tu papá, quién es tu papá, cómo es tu papá? Y bueno, producto de malas decisiones al principio, mi relación fue muy distante con esa primera hija, pero el tiempo me fue llevando y me fue haciendo madurar y poder rescatar esa relación. El punto de aquel momento fue que yo me dediqué 5 años de mi vida a crear un nuevo entorno. Yo creo que aquí hay una clave importante. Primero, tomar la decisión. Segundo, crear un nuevo entorno, porque el entorno en el que yo me estaba moviendo no me estaba ayudando. Había gente buena, había gente no tan buena, pero era gente que no me aportaba. Y yo tuve que tomar la decisión de salir de ese entorno. Lo hice. Me costó muchísimo porque sufrí una soledad increíble, pero al mismo tiempo me dio la oportunidad de conocerme, la oportunidad de comenzar a enfocar qué quería yo en mi vida. Recuerdo que yo nunca me había planteado trabajar en la construcción y fue como comencé a trabajar. Mi papá
quien fue un constructor de toda la vida. Trabajó en empresas del Estado en aquel tiempo que se dedicaban a la construcción de viviendas, y él tenía una jefatura y bueno, obtuvo mucha experiencia y luego sale de ahí y comienza a trabajar de manera independiente o trabajar con empresas privadas. Y en uno de aquellos momentos, como sabía que yo no estaba haciendo nada, él, por ayudarme, por ponerme a hacer algo, también para que yo evitara el ocio, porque en el ocio es donde se inventan cosas, él me incorpora en esa empresa para que lo ayudara a él. Él me pagaba de su dinero y empezó a enseñarme cómo era ese trabajo. Hay un trabajo administrativo en la construcción cuando se hacen obras, que se hacen cómputos métricos, que se evalúan las obras para cobrarlas, y yo comencé a trabajar en eso. Y ahí yo comencé a enriquecer el conocimiento hasta el punto de que yo ingresé formalmente a esa empresa, comencé a hacer toda la parte administrativa de contratos, digamos que me profesionalicé en eso, y yo llegué a ser un gerente en esa empresa. Pasaron 5 años aproximadamente para que eso sucediera, para que me dieran la confianza. Y fue un cambio increíble, porque comencé a tener un foco. Y dije, bueno, esto es lo que quiero hacer. Y entonces vine y creé mi empresa y comencé a tener contratos propios. Y estas personas no me querían dejar ir porque había una buena relación, estaban muy contentos con el trabajo y ya yo subcontrataba con ellos. Y bueno, así pasó el tiempo. Comencé a estudiar ingeniería civil y en medio de todo el revuelo político venezolano me surge la necesidad de entender lo que estaba pasando. Y es cuando decido estudiar Derecho. Yo paro los estudios de ingeniería, que ya los tenía bastante avanzados, y me voy a estudiar Derecho. Yo me gradúo en Derecho y cuando vuelvo a la universidad para sacar un semestre o 2 semestres que me faltaban, porque habían unas materias que prelaban, resulta que me habían cambiado todo el pénsul y ya me faltaba ahora mucho tiempo. Bueno, dije, después lo hago, no terminé la carrera de ingeniería, pero ya había terminado la de Derecho. Comienzo a trabajar en el derecho, a ejercer libremente la abogacía y me metí de lleno a la política. Ahí comencé a conocer a muchísima gente, profesionales, gente en los barrios, gente de todo tipo. Y digamos que eso me enriqueció muchísimo porque fue la oportunidad de yo demostrar, de yo ayudar y de entender lo que estaba pasando. Fíjense que pasaron aproximadamente 10 años. Yo me graduó de abogado en el 2014 y ya yo venía obviamente en la política trabajando desde 2009 aproximadamente, ya formalmente había hecho algunos intentos por ingresar a algunas organizaciones políticas, pero no me gustaban hasta que por fin entré a Voluntad Popular. Ahí fue donde yo realmente hice carrera política. Luego, producto de la situación en Venezuela y producto de situaciones personales, yo tuve que venirme a los Estados Unidos y tuve que volver a comenzar. Y fue muy duro porque ya no era abogado. Comencé a trabajar en la pintura, todos los días las manos hinchadas, además estaba solo, nuevamente solo, pero ya tenía una esposa, tenía unos hijos, que los extrañaba muchísimo. Y tenía yo ese dilema de qué iba a hacer. Regresar, ponerme en peligro. También el tema económico en Venezuela estaba muy grave y sigue estando grave. Y ponía fechas, ¿no? Fechas y fechas y fechas hasta que por fin pude traer a mi familia. Y el punto donde yo quiero llegar con toda esta reflexión es que a mí me ha tocado comenzar de nuevo muchas veces y hoy no me da miedo tener que volver a comenzar si me llegara a suceder, porque sé que no comenzamos de cero. Yo comencé de cero cuando tenía 20 años, que no había construido nada, no me había alimentado nada, no tenía ningún conocimiento en nada, no tenía un propósito, no tenía un enfoque. Hoy es diferente.
Y lo digo porque hoy estamos viviendo una crisis mundial y sé que mucha gente en este momento se está viendo afectada en sus negocios, en sus trabajos, están perdiendo empleos. El tema migratorio en los Estados Unidos, personas que han perdido su estatus y no tienen en este momento permiso de trabajo, cambiaron de estatus y no tienen el permiso todavía. Eso es una crisis que se está viviendo a nivel general y tienen que volver a empezar. Sepan que no están empezando de cero, son personas que ya tienen conocimientos, que han vivido experiencias y que probablemente sí va a ser duro, pero va a ser más fácil que la primera vez. Y lo importante es que sepan que las crisis pasan. Y un consejo que les quiero dar, que eso lo pensé en estos días, las crisis son los mejores momentos para uno prepararse. Porque ante la ausencia de mucho trabajo, si nos queda algo de tiempo, es el momento de prepararse, de estudiar, de crear nuevos servicios, de crear nuevas oportunidades, para que cuando la crisis pase y se presenten situaciones de oportunidad, tengamos que ofrecer. Y con eso yo quiero terminar diciéndoles que este es el momento de prepararse, de que se motiven a generar un servicio, a que piensen en grande, a que confíen en ustedes y confíen en Dios. Yo siempre digo que hay un chiste porque yo hacía unos videos. Yo soy hasta predicador, sin ser de ninguna religión. A mí me bautizaron católico, sí he tenido relación, mi papá es cristiano, mis hermanas son cristianas. Yo no me he bautizado cristiano, pero creo que Dios es el mismo Dios para todos. He leído mucho la Biblia y tengo una buena relación con Dios. Y la Biblia dice que vayamos por el mundo a predicar. Y cualquiera lo puede hacer, por supuesto, con responsabilidad, entendiendo lo que realmente la palabra de Dios quiere decir. Y bueno, hasta predicador he sido. Y lo que quiero decirles es que metan a Dios en la fórmula, en todo lo que hagan. Metan a Dios en todo lo que hagan y todos sus planes tendrán éxito. Eso es verídico. Otra cosa, cuando yo llegué a este país, renegaba muchísimo. Mucho. Yo maldecía, no sabía qué hacer. Hasta que un día, bueno, viví un momento muy difícil. Mi mamá murió, yo no pude estar con ella en la pandemia en 2020. Y yo me hacía preguntas, ¿por qué? Fui tan egoísta que yo decía, ¿por qué mi mamá primero? Si tiene hermanas mayores, su mamá está viva. Su mamá sigue viva. Y qué bueno. Pero en ese momento mi egoísmo, mi falta de entendimiento de haber perdido a mi mamá, me hacía ese tipo de preguntas. Y buscando entendí. Y entendí que bueno, que son los designios de Dios. Que mi mamá ya había cumplido su propósito en la vida. Que nosotros, gracias a Dios, ya estábamos grandes, mis hermanas y yo. Y que podíamos valernos por nosotros mismos. Mi mamá se enfermó y lamentablemente se fue. Yo hice una oración una noche antes de su partida y le dije a Dios, si la vas a sanar, sánala completa, no la vas a dejar para que sufra hasta el último día de su muerte. Y si te la vas a llevar, es tu decisión y la respeto. Y así fue. Al día siguiente mi mamá falleció. Yo renegaba todos los días. Y un día dije, voy a dejar de renegar para comenzar a agradecer. Y como por arte, se dice de magia, pero sé que no es la magia. Fue el arte del Espíritu de Dios. Estoy seguro que hizo todo para que mi vida cambiara, para que mi percepción cambiara y para que yo comenzara a entender y a recibir lo que había sembrado. Llegó mi familia, comencé un trabajo mejor, que es el que hago actualmente. Pude hacer una empresa, después puse una oficina, después puse otra oficina. Y hoy, gracias a Dios, puedo vivir tranquilo con el trabajo que hago. ¿Por qué? Porque cuando pintaba y todo esto, no reniego de ese trabajo. Si yo tengo que volver a hacer ese trabajo, cualquier otro lo haría, porque se trata de sobrevivir, se trata de estar bien, de poder
garantizarle a nuestros hijos lo que necesiten, pero la verdad es que uno está más feliz en lo que le gusta hacer. Y ahí está otra clave. El día que ustedes hagan o trabajen en lo que les gusta, ya no están trabajando. Hasta ese día trabajaron. Entonces, bueno, el resumen de hoy. Prepárense en estos tiempos de crisis para que cuando vengan las oportunidades las puedan tomar, las puedan aprovechar. No renieguen de este momento o de los momentos difíciles. Agradezcan en todo momento, porque el que se alegra en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Así dice la palabra de Dios. Y por último, y no menos importante, metan a Dios en la fórmula. Metan a Dios en la fórmula, que sus planes tendrán éxito. Esto fue Innato, el primer episodio. Espero que puedan estar en el próximo. Vamos a seguir hablando de temas interesantes. Yo lo veo esto como una terapia para mí, y espero que pueda aportarle a ustedes algún mensaje que les ayude a salir adelante. Esto fue Innato.